Mi suegra intentó obligarme a comer un pastel al que soy mortalmente alérgica en su fiesta del 25º aniversario. Ahora se está arrepintiendo por lo que hizo mi suegro. Yo, de 27 años, me casé con mi esposo Frank, de 30 años, hace aproximadamente un año después de haber estado juntos por 2 años. He conocido a su familia muchas veces y todos solíamos llevarnos bien hasta hace poco, cuando él y yo visitamos a sus padres y, de alguna manera, la conversación derivó en el tema de los hijos. Mencioné casualmente que no estaba interesada en ser madre. Mi esposo y yo obviamente ya habíamos hablado de esto antes y estábamos en la misma página, no queremos hijos. Mi suegra, Sharon, de 52 años, fue quien inició la conversación durante la cena ese día, y cuando mi esposo y yo dejamos claro que no planeábamos tener hijos nunca, intentó hacernos cambiar de opinión, especialmente a mí. Durante los siguientes días, continuó intentando convencerme de que tuviera hijos en algún momento, hasta que le dije que no estaba interesada y que mi esposo tampoco. Así que ese fue el final del tema, y no quería seguir discutiéndolo. Dejé claros mis límites y supongo que ella no pudo manejarlo porque después de eso comenzó a comportarse de manera fría conmigo y actuaba de forma extraña cada vez que yo estaba cerca. Mi suegro, Ben, de 53 años, no parecía preocuparse demasiado, lo cual fue un alivio. Hablé con Frank sobre el comportamiento de Sharon y él me dijo que solo estaba molesta, pero que eventualmente lo superaría, porque al final no tenía opción. No era su lugar decidir si debíamos tener hijos o no, así que podía estar molesta, pero eso no cambiaría nuestra decisión. Me sentí mejor después de hablar con Frank y, como aún teníamos que seguir visitando a sus padres porque Ben no estaba bien de salud, decidí no hacer un escándalo al respecto y traté de ser lo más educada y cordial posible con Sharon, aunque ella no me mostrara la misma cortesía. Hace unos días asistimos a la celebración del 25º aniversario de bodas, organizada por el hermano mayor de Frank, que es cirujano. Como tiene una buena posición económica, pudo organizar una fiesta lujosa y elegante, e invitó a casi todas las personas que conocíamos, incluidos mis padres. Todos estábamos pasando un buen rato en la fiesta, aunque Sharon seguía tratándome con frialdad. No me molestó demasiado y seguí disfrutando con mi esposo y mis padres. Llegó el momento de cortar el pastel, que sabía que no podría comer porque era de chocolate con mantequilla de maní y tengo una alergia mortal a los cacahuetes o cualquier tipo de nuez. Y ahora que lo pienso, era un pastel bastante nuez, lo que encaja perfectamente con la personalidad de Sharon. Ella y Ben lo cortaron y todos aplaudimos. Fue un momento hermoso. Luego sirvieron una porción a todos, pero obviamente yo no tomé ninguna, y nadie lo cuestionó porque todos conocían mi alergia. Ni siquiera me molestó no comer pastel, pero por alguna razón, en cuanto Sharon me vio sentada sin una porción, hizo todo un espectáculo caminando hacia mí y preguntándome si me sentía mal. Me insistió para que probara un bacalao de su porción, lo cual rechacé educadamente. Me pareció extraño que me lo ofreciera, sabiendo que soy alérgica. Siguió insistiendo una y otra vez en que tomara al menos un bacalao, mientras yo seguía negándome y recordándole que era alérgica y que físicamente no podía comer ese pastel. Intentó decirme que no pasaría nada si tomaba solo un pequeño mordisco, pero yo no estaba dispuesta a arriesgarme. Después de casi un minuto de discusión, exclamó: «Oh, solo da un bacalao», y antes de que pudiera reaccionar, me estampó el pastel en la boca. Lo escupí inmediatamente y tuve que tomar un pañuelo de Frank para quitarme cualquier residuo de la boca. Fue asqueroso y mientras intentaba enjuagarme la boca, Frank le gritaba a su madre. Cuando superé la impresión de lo que acababa de hacer, me dirigí a Sharon y la enfrenté. Le grité y le dije que lo que acababa de hacer era un comportamiento psicótico y que nunca volvería a su casa porque había algo muy mal en ella. También le dije que solo porque yo no quisiera tener hijos, no significaba que ella podía tratarme como quisiera y que yo lo iba a tolerar. No me importaba su opinión sobre si debía tener un hijo o no. Lo único que importaba era mi opinión y la de Frank, y tratar de provocarme una reacción alérgica solo porque no le daría nietos era un comportamiento psicótico de manual. Sabía muy bien por qué actuaba así y quería que entendiera que no me intimidaba en lo más mínimo. Ella intentó justificarse diciendo que no sabía que mis alergias eran tan graves. Eso era una mentira descarada porque me conocía desde hacía casi 3 años y me había cocinado muchas veces. Sabía perfectamente que era alérgica a todo tipo de frutos secos, y nadie se creyó su excusa. Le dije que no creía ni una sola palabra de lo que decía y la llamé mentirosa y loca. Entonces ella perdió la paciencia y dijo que tampoco me creía a mí, ni sobre mis alergias ni sobre el hecho de que su hijo no quisiera tener hijos. Aseguró que Frank nunca la privaría de la alegría de ser abuela, porque él sabía cuánto lo deseaba. Él nunca la privaría de una alegría como esa.
Me acusó de fingir mis alergias para llamar la atención y dijo que probablemente no era buena con los niños, y que había influenciado a su hijo en contra de la idea, solo porque podría parecer inapropiado. Eso fue lo que me hizo explotar, así que tomé un trozo de pastel del plato de Frank y se lo estampé en la cara, preguntándole qué le parecía. Después de eso salí furiosa sin esperar a nadie, me subí a mi coche y por suerte, Frank venía justo detrás de mí con mis padres. Ellos también se subieron, y nos fuimos directamente al salón de eventos. Dejé a mis padres en su casa y luego Frank y yo nos dirigimos a la nuestra. Fue un viaje en coche completamente silencioso y, aun después de llegar a casa, no hablamos durante aproximadamente una hora. Supongo que Frank estaba esperando a que me calmara antes de acercarse a hablar conmigo. Por la tarde me preparó un café y finalmente nos sentamos juntos en la sala. Sacó el tema de lo que había sucedido en la fiesta. Comencé disculpándome con él, aunque no fuera mi culpa, pero me sentía avergonzada por la forma en que reaccioné. Frank me dijo que estaba bien, porque sabía que yo no era la responsable de lo ocurrido. Luego me contó que las personas que se quedaron en la fiesta le informaron sobre lo que pasó después de que nos fuimos. Al parecer, Sharon empezó a llorar después de que Frank se marchara y me eligiera a mí en lugar de quedarse con ella. Se hizo la víctima y su familia se burló de la situación, llamándome con los insultos más desagradables y acusándome de querer alejar a Frank de ella. Sorprendentemente, la única persona que la confrontó fue Ben, quien generalmente evitaba los dramas familiares, especialmente cuando involucraban a su esposa. Pero esta vez se puso de nuestro lado y le dijo a Sharon que no tenía a nadie más a quien culpar por la reacción de Frank. Le recordó que siempre había sido una controladora y que no soportaba cuando alguien hacía algo que no encajaba en sus planes. Se produjo una fuerte discusión entre ellos, mientras los demás esperaban incómodos. Sharon lo acusó de ponerse de mi lado en vez del suyo y de ser irracional, pero Ben no cedió y se mantuvo firme. La pelea continuó hasta que el hermano mayor de Frank intervino para separarlos. Después de eso, todos se fueron a casa porque el ambiente estaba arruinado. Uno de los primos de Frank grabó la pelea, y fue alentador ver a Ben defendiéndonos. Ella y un par de otros familiares son los únicos que están de nuestro lado en este momento. El hermano de Frank opina que debería disculparme porque cree que exageré, y que no debí haber mencionado mis problemas personales con Sharon en su aniversario, haciendo que todo girara en torno a mí. No solo él, sino también la familia de Sharon piensa lo mismo y dicen que les debo una disculpa, argumentando que la pelea no tuvo nada que ver con nuestra decisión de no tener hijos. Según ellos, yo hice que todo se tratara de eso. Creen que si realmente me ofendió tanto que Sharon intentara obligarme a comer pastel, simplemente debí haberme ido sin reaccionar ni hacer un escándalo. Para ellos, yo fui la causa de la discusión entre Ben y Sharon y, si hubiera actuado correctamente y me hubiera marchado en silencio, nadie habría tenido que lidiar con esa pelea. Frank defendió mi postura y le dijo a su hermano que yo no iba a disculparme porque nada de esto era mi culpa. Pero el resto de la familia está convencida de que yo soy la responsable de haber arruinado el aniversario de Sharon y de haber provocado su pelea con Ben a propósito. Ben y Sharon pelearon en su aniversario. Según lo que me dijeron, ni siquiera están hablando en este momento, ya que Sharon empacó algunas de sus cosas y se fue a vivir con una amiga después de su gran pelea. Ben ni siquiera ha intentado llamarla de vuelta. Así que soy la mala por pelear con mi suegra el día de su aniversario después de que intentara forzarme a comer pastel. Actualización 1 Gola, gracias por todos los comentarios. Frank y yo estamos realmente agradecidos por todo el apoyo y por la abrumadora cantidad de personas que nos dijeron que, en efecto, no somos los culpables aquí. Al principio me sentí un poco responsable cuando supe que Ben y Sharon ni siquiera se hablaban después de su pelea. Pero después de leer los comentarios, me di cuenta de que esto no fue culpa mía. Fue culpa de Sharon. Ella arruinó su propia fiesta al hacer que todo girara en torno a mí. O para ser precisos, no giraba en torno a mí, sino a sus problemas conmigo, lo cual es aún peor, porque ese día se suponía que debía ser una celebración de su matrimonio con su esposo. Pero decidió intentar forzarme a comer un pastel que sabía perfectamente que me causaría una reacción alérgica, solo por hacerlo. Y cuando la situación empeoró, empezó a llorar y a hacerse la víctima, como si ella no hubiera sido quien intentó provocarme una reacción alérgica solo porque le dije que no iba a darle nietos. Y ni siquiera es como si le debiera nietos. Nadie le debe nietos a nadie. Ella arruinó su propia fiesta, punto. No le debo nada, ni una disculpa y definitivamente tampoco un nieto. Han pasado unos días y el hermano de Frank, junto con algunos otros familiares, han estado enviándole mensajes casi todos los días con actualizaciones innecesarias sobre Sharon, casi siempre recordándole que está miserable y dando a entender que nosotros somos los responsables de su sufrimiento.
Frank no les ha respondido y los está ignorando, pero tampoco los ha bloqueado porque cree que Sharon podría perder la cabeza y quiere estar al tanto de la situación en caso de que se salga de control, si entienden lo que quiero decir. Mientras tanto, Ben está perfectamente bien. Fuimos a su casa el otro día para ver cómo estaba y parecía completamente indiferente a la partida de Sharon. Nos dijo que durante mucho tiempo había evitado confrontarla, aunque sabía que se estaba volviendo demasiado controladora y que, tarde o temprano, Frank o yo íbamos a explotar. Intentó advertirle varias veces en persona, pero ella nunca escuchó, y cuando comenzó a llorar en la fiesta después de que nos fuimos, no pudo soportarlo más, porque veía con claridad que solo intentaba dar lástima después de haber arruinado todo. Así que la confrontó y, como era de esperar, ella no pudo manejar la verdad y se fue. Nos dijo que sabe que ella espera que él sea quien la busque primero y se disculpe por cómo se comportó, pero que ya no piensa hacerlo. Dice que está demasiado viejo para seguir pidiendo disculpas por decir lo que piensa. Y que si, después de 25 años de matrimonio, Sharon aún no puede manejar la honestidad, entonces probablemente no deberían seguir casados. Actualización 2. Un par de cosas han sucedido desde la última actualización. Primero, Sharon se comunicó con Frank para exigirle una explicación sobre por qué estaba visitando a Ben pero no a ella. Supongo que los vecinos nos vieron llegar y le contaron. Frank le dijo que dado que esta pelea había sido culpa suya, supuso que su padre lo necesitaría más que ella, porque Sharon solo estaba molesta para obtener simpatía, y ahora podemos ver a través de su actuación. Eso la ofendió y tuvieron una discusión por teléfono. Por alguna razón, empezó a acusarme de haber puesto a Frank en su contra, como si ella no hiciera ese trabajo perfectamente bien por sí sola. Le dijo a Frank que todo esto era mi culpa y que lo sabía con certeza. Y aunque Frank intentó explicarle que yo no tenía nada que ver y que estas eran sus propias opiniones, ella no quiso escucharlo y siguió insistiendo en que era culpa mía. Esa mujer me tiene atravesada solo porque no quiero tener hijos. Y es la razón más ridícula que se me ocurre para odiar a alguien. Le dije a Frank que ya no quería hablar con ella y que, si volvía a llamar, él no debería darle atención. Estuvo de acuerdo porque no hay ningún punto en tratar de razonar con ella. Está más allá de eso. Lo segundo que sucedió fue que ayer en la tarde fuimos a visitar a Ben, y por primera vez, nos ofreció bebidas. Ben usualmente no bebe por su salud, y no estábamos seguros de si era la mejor idea, pero insistió. Aparentemente había hablado con un abogado y estaba pensando en divorciarse. Es un gran paso después de 25 años de matrimonio, y le preguntamos si estaba seguro, pero parecía no importarle y ni siquiera parecía molesto. Frank estaba un poco conmocionado por la noticia y tardó en procesarla, pero Ben le dijo que esta era la mejor decisión que podía tomar dadas las circunstancias. Dijo que había estado pensando en esto durante un tiempo porque simplemente no era feliz y Sharon se estaba volviendo cada vez más insoportable. Cuando le preguntamos cuánto tiempo había estado considerando el divorcio, esperábamos que dijera 1 o 2 meses, pero nos sorprendió al decir que lo había estado pensando durante casi 10 años. Nos contó que cuando Frank tenía 20 años y estaba a punto de graduarse de la universidad, Ben pensó que ahora que su hijo era un adulto y podía manejar su vida y sus finanzas, él podría unirse a su hermano en un nuevo negocio. Ambos habían estado hablando de eso durante bastante tiempo, pero Ben no había podido comprometerse porque tenía una familia que mantener, a diferencia de su hermano, y tenía muchas más responsabilidades financieras que debía considerar. No podía simplemente dejar su trabajo e iniciar un negocio que podría tardar en estabilizarse. Pero después de que Frank se graduó, Ben le dijo a su hermano que estaba listo y estaba a punto de renunciar a su trabajo. Sin embargo, cuando lo discutió con Sharon, ella le dijo que era una idea terrible y lo hizo echarse atrás. Le dijo que no podían estar seguros de que el negocio funcionaría y que Frank ni siquiera tenía un trabajo aún, así que probablemente necesitaría dinero por un par de años antes de poder establecerse. Intentó razonar con ella e incluso dijo que probablemente podría trabajar en el negocio a tiempo parcial y mantener su empleo. Pero Sharon lo obligó a abandonar la idea por completo. Ahora, su hermano, que dirige el negocio solo, gana casi 3 veces el sueldo de Ben. Han mantenido el contacto y no hay un solo día en el que Ben no se arrepienta de haber escuchado a Sharon. Ella ni siquiera intentó discutirlo con él, en su lugar, le dio un ultimátum: si aceptaba la oferta de su hermano, ella se llevaría a Frank y lo dejaría. Eso lo obligó a abandonar su idea. Su hermano todavía quiere que se una al negocio, pero Ben siente que es demasiado tarde y que, como se jubilará en un par de años, ya no vale la pena. Frank estaba al borde de las lágrimas al escuchar lo desanimado que estaba su padre al hablar de las oportunidades que perdió, todo porque escuchó a Sharon y no confió en su propio instinto. Y es cierto, Ben es una de las personas más sabias e intelectuales que conozco personalmente.
Si estaba dispuesto a invertir en algo, definitivamente no era una mala idea. Y eso queda demostrado por su hermano, quien trabajó en la idea de negocio que Ben creó y ahora es un empresario exitoso. Frank sugirió que aceptara la oferta de su hermano, aunque solo fuera por un par de años antes de su jubilación, porque al menos tendría la satisfacción de haberlo intentado. Ben argumentó que era demasiado tarde para él y dijo que el puesto no era el problema, porque su hermano estaba dispuesto a hacerlo socio de la empresa, pero que simplemente ya no le interesaba. Nos sentimos muy tristes al escucharlo hablar así que Frank y yo decidimos hacerle cambiar de opinión y seguimos convenciéndolo de que al menos hablara con su hermano y lo considerara. Le dijimos que nunca es demasiado tarde para hacer algo por sí mismo. Fue un discurso un poco cursi, pero después de un rato logramos convencerlo de que al menos se comunicara con su hermano y hablara del tema, lo cual es un buen paso. En cuanto al divorcio, obviamente lo apoyaremos. Sharon no puede simplemente tratar de controlar la vida de todos a su alrededor y pensar que está bien y que puede salirse con la suya. La forma en que trató a Ben no fue justa, y lo que nos hizo a Frank y a mí recientemente tampoco lo fue. Tiene que aprender que no puede manipular ni intimidar a la gente para que haga lo que ella quiere. Ahora todo tiene sentido porque Ben estaba tan molesto cuando Sharon intentó humillarnos en la fiesta solo porque no queríamos obedecer sus órdenes. Y aun después de todo esto, ella sigue teniendo el descaro de fingir que es la víctima en esta situación. Ya ni siquiera me da pena porque nos ha demostrado que no merece ninguna simpatía de nadie. Y todas las personas que alimentan sus delirios de ser una víctima trágica y sufrida probablemente sean unos tantos o solo quieren drama, y eso es todo. Actualización 3. Ben y su abogado presentaron hoy una petición de divorcio y Frank estuvo con ellos. Me dijo que Ben se sintió realmente aliviado y que luego salieron a tomar unas copas para celebrarlo. Tengo mucho trabajo pendiente, así que no pude unirme a ellos, pero me alegra saber que finalmente está viviendo para sí mismo. El hombre tiene más de 50 años, se merece hacer lo que lo haga feliz en lugar de estar constantemente pensando en lo que su esposa diría o en cómo se sentiría su hijo. Esta es otra razón por la que no quería tener hijos, porque no creo que sea lo suficientemente desinteresada como para poner constantemente a alguien más por encima de mí, y tampoco creo que Frank lo sea. Y luego hay personas como Sharon, que son egoístas y aún así eligen tener hijos solo para poder controlarlos y seguir poniéndose por encima de ellos. Han pasado un par de días y no hemos sabido nada de ella, así que supongo que está dejando descansar el papel de víctima por ahora. O tal vez esté planeando un regreso teatral y dramático. Conociéndola, no descartaría por completo la segunda opción. Solo espero que, sea lo que sea que planea hacer, no lo haga antes de que le entreguen los papeles del divorcio. Sería incómodo si decide volver y Ben le dice que quiere divorciarse. Frank y yo hemos hablado sobre esa posibilidad y sabemos que va a hacer un escándalo de cualquier forma, pero sería aún peor si lo hiciera en persona. Solo cruzo los dedos para que se mantenga alejada unos días más. Actualización 4. Bueno, Sharon recibió los papeles del divorcio hace un par de días y, como dije, hizo un berrinche. Lo interesante es que no estaba molesta con Ben, sino conmigo. Realmente no lo vi venir porque no pensé que hubiera forma de que pudiera hacer esto sobre mí, ya que era un asunto entre ella y su esposo. Pero supongo que la subestimé porque en cuanto le entregaron los papeles, decidió meterse en internet y hacer una publicación sobre cómo yo manipulé a Ben para que la dejara. Según ella, ahora todos probablemente estaríamos celebrando porque yo gané y ella perdió. Honestamente ni siquiera estaba compitiendo con ella, así que no sé de dónde saca esa idea de ganar o perder. Y es bastante perturbador pensar que me veía como su competencia, porque es mucho mayor que yo y, literalmente, es mi suegra. Es raro, ni siquiera habló con Frank o con Ben antes de hacer la publicación, y escribió como 3 párrafos en tarot sobre cómo yo estaba arruinando su vida al poner a sus seres queridos en su contra. Solo al final mencionó que también estaba muy decepcionada de los otros dos por haber caído en mi manipulación y engaño. Me parece una locura como todo en su vida ha comenzado a girar en torno a mí. Sinceramente, es un poco espeluznante. Frank la ha bloqueado y yo también, pero sus familiares siguen enviándome mensajes diciéndome lo malvada que soy. Es triste porque creen que me afecta, pero en realidad solo me da risa lo estúpidos que están siendo. Incluso si realmente fuera una maestra manipuladora, no podría manipular a alguien para que deje a su esposa a menos que realmente quisiera hacerlo. Y supongo que personas tan estúpidas como ellas están olvidando eso porque para ellas, lo único importante es culparme y pintarme como la villana. Ben se ha disculpado por todo esto, aunque en realidad no tiene ninguna razón para pedirme disculpas porque nada de esto es su culpa. Es culpa de su futura ex-esposa. Pero aprecio el hecho de que esté tratando de ser amable, ya que no muchas personas son así.
especialmente en la familia de Frank. De cualquier manera, el divorcio va a suceder, y culparme no va a cambiar ese hecho, así que cuanto antes lo acepte Sharon, mejor para ella. Frank y yo somos felices de todos modos, así que si ella es miserable por eso, ese ya es su problema.